Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Y un cariñoso abrazo como saludo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay tres palabras quizás que van a envolver toda la conversación y el estudio que usted puede hacer también en su hogar acerca de estas cartas que Pedro escribe. Una de ellas es la palabra Mesías, la otra es resurrección y la tercera es esperanza. Fíjate que Pedro, y quizás usted lo va a notar, y lo invitamos para que la lea quizás la carta nuevamente, está muy interesado en mostrar a un Jesús. ¿Y cómo lo hace Pedro en sus escritos? Algunas cosas de estas vamos a conversar durante esta semana. Perdón, yo agregaría una cuarta palabra. ¿Sí? Pasión. Pasión. Bueno, es la que tenía Pedro en realidad, porque cuando muestra sus cartas, hablándole a quienes le dirigió la carta, muestra mucha pasión por Jesús, porque él descubrió quién era realmente el Jesús. Sí, pero fíjate, pasión, el significado que se le da en griego es sufrir. Bueno, yo creo que quien tenga eso está dispuesto a sufrir por aquello por aquello por lo cual lucha. Bueno, Pedro fue uno de los que sufrió, como Pablo también, ¿no? Claro, en sus escritos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? Fíjate que aquí uno lee los textos pero ahora en el contexto de que él está viendo a Jesús. ¿Quién llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Esta es una revelación maravillosa que Pedro nos entrega en sus escritos, en su carta, 1 Pedro capítulo 2, 24, porque nos da varios antecedentes de este Jesús como él lo considera, que él es el que va a pagar nuestra deuda, nuestro pecado, y por él, la herida de él va a ser la herida que nos va a curar a nosotros. Extraordinario lo que él dice. Así es, justamente. Bueno, tenemos que decir que en la primera carta de Pedro vemos más evidencias de la naturaleza divina de Jesús. Él era Dios mismo, que vino en carne humana y vivió y murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza y la promesa de la vida eterna. Exactamente. Y ahora lo que los evangelios dicen, por ejemplo, Lucas, que habla acerca de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Lucas 19:10, ¿cómo lo ratifica, cómo ve el sacrificio Pedro en su carta? Y ahí está 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Interesante cómo él ve a Jesús, cómo lo ve en el sentido de ser un sustituto, un sacrificio. Así es, justamente, el verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, este texto tiene muchas connotaciones, porque nosotros estamos leyendo el texto de lo que nos está contando, pero ese concepto de rescatados, por ejemplo, es muy hermoso en la Biblia. El concepto de vernos sacados de alguna parte de la cual no podíamos salir, estábamos entrampados. Exactamente. Incluso muestra que la descendencia nuestra, ¿no es cierto?, ya tiene esos rasgos terribles del pecado, de corrupción, y nosotros fuimos rescatados, pero no con cosas que puedan ser medidas con lo más valioso que hay acá, sino que hay algo superior, y ahí está colocando a este Jesús, que él lo considera que es el hombre, la persona de Jesús, el rescate, y él lo dice de una manera magistral, con la sangre preciosa de Cristo, y aquí establece otro concepto más, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, creo que eso les aclaraba bien, especialmente a quienes le estaba enviando la carta. Recordemos que los judíos estaban acostumbrados a los sacrificios. Ellos sabían lo que significaba el sacrificio del cordero. Entonces, él está diciendo que ahora este cordero es algo especial. Ya no iban a tener necesidad de más corderos,
porque Él suplía toda la necesidad, todos los requerimientos de la ley. Y fíjate lo que dice Pablo, también corrobora esto ahí en la carta a los colosenses, los cristianos de Colosas, en el capítulo 1 y los versículos 13 y 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate que esto es tan importante porque los conceptos tanto de Pablo como de Pedro y todos los evangelios en realidad, incluso mirando el Antiguo Testamento, dan a conocer este concepto de sacrificio. Bueno, para Israel, para el judío era muy claro, para nosotros no tanto, tenemos que estudiarlo un poquito más y meternos en su cultura para entender lo que esto significaba de tarde y mañana, ¿cierto? Claro. Que llegaba la persona, pero y yo me remonto a Génesis, en el capítulo 3, cuando comienza el pecado, porque antes del pecado todo estaba hermoso. Claro que sí. Y tú, si uno se da cuenta... Y la muerte no existía, además. Claro, no había nada de eso, pero en el momento en que entra el pecado, la Biblia dice que ellos se vieron desnudos, tuvieron miedo, yo me imagino frío. Todas esas cosas que antes no conocían. Y se cubrieron. Pero fíjate que lo que ellos hicieron cubrirse fue prácticamente quedar siempre desnudos, porque cuánto duraba lo que ellos estaban colocando, lo que ellos creían que... Por eso que si uno lo mira con mucha detención, no tenían ninguna opción ellos de cubrirse o de tapar lo que habían hecho, y entonces aparece, y la Biblia no lo dice que es cordero, pero entendemos que sí por toda la indicación que hay después, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la pregunta que quizás Adán y Eva se hicieron, ¿por qué tuvo que morir un animal inocente para que nosotros tengamos ahora sí nuestro cuerpo cubierto? Interesante esas connotaciones, y de alguna manera aquí Pedro está diciendo, como de un cordero, no es el cordero, sino que no, es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto le da la categoría de un sacrificio perfecto, un sacrificio que puede ser sustituto, un sacrificio que puede cubrir realmente la desnudez de nuestros pecados y presentarnos ante el Padre justo, sin mancha, sin pecado, ausente de todo eso que puede estar contaminando nuestra vida. Bueno, tenemos que esto de la redención, podríamos decir de que es morir en lugar de alguien, o sea, pagar la deuda, pagar la cuenta. Fíjate, los animales eran redimidos, los esclavos podían ser redimidos también. Entonces, claro, nosotros tenemos que el Señor vino acá, y creo que en este caso nosotros éramos esclavos del pecado, y el Señor nos redimió precisamente de eso. Nos dio la libertad, pero no la libertad para seguir pecando, no la libertad para volver atrás, la libertad para ser liberados precisamente del pecado y sus consecuencias. Exactamente, qué lindo tiene que haber sido para un esclavo ser liberado, ¿eh? Así es. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El hecho de que nuestra esperanza de salvación existe solamente gracias a un sustituto castigado en nuestro lugar, ¿qué nos enseña sobre nuestra dependencia completa de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.